forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Poder en el nombre de Cristo, cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes, sé cómo terminará, sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Oh, oh, oh. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla
entrego todo. Tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en este corazón. Te lo entrego todo. Tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en este corazón. Ante los pies del Rey, que todo me entregó por la paz que das, en quebrando y en dolor, por tu fiel gracia. Siempre yo diré que lo entrego todo. Tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en este corazón. Mi corazón es tu ofrenda, Señor. Mi corazón es tu ofrenda a ti. Te entrego todo mi ser, mis pensamientos, mis acciones, mis planes. Lo entrego todo a ti. Lo voy a cantar. No hay nada mejor que entregarte todo lo que soy en ese día, Señor Jesús. No hay nada mejor que darte lo que soy. Entrego todo, entrego todo. No hay más grande amor, mi nombre que es mayor. Entrego todo, entrego todo. No hay nada mejor que darte lo que soy. Entrego todo, entrego todo. No hay más grande amor, mi nombre que es mayor. Entrego todo, entrego todo.
de corazón. Te lo entrego todo. Tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en este corazón. Te lo entrego todo. Tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en este corazón. Muy buenos días, hermanos. Iglesia Cristiana Verbo El Valle, para mí es un gran privilegio, una gran oportunidad volverlos a saludar desde este púlpito y agradecemos a Dios la oportunidad de poder compartir su palabra. Es mi deseo que este día ustedes sean bendecidos, al igual que lo he sido yo al reflexionar y preparar este mensaje. Le animo a que tenga su Biblia, preferiblemente su Biblia impresa. Usted sabe que me gusta hablar de las Biblias de tinta y de papel. Le animo a que tenga tal vez un cuaderno de notas, un marcador resaltador con su lápiz y papel. Aquí mientras escuchamos el canto de los pájaros de esta iglesia, es muy particular este edificio, entonces al coro de los pajaritos vamos a empezar. Quiero rogarle que incline su cabeza, vamos a pedir al Padre Celestial su bendición para esta reunión, para este mensaje. Amén. Señor, gracias te damos por este día, gracias de todo corazón, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, más de lo que comprendemos, más de lo que logramos dimensionar, tú has sido fiel. Padre Santo, mientras estamos grabando este mensaje, vamos a cumplir ya 6 meses aquí en Ciudad de Guatemala de las medidas y las contingencias para poder enfrentar este asunto del virus COVID-19. Pero Señor, tú has sido bueno, fiel en todos estos meses y te rogamos y sabemos que así va a ser, que tú nos vas a acompañar lo que esto dure. En el nombre de Jesús, que tú seas lo más importante en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Padre Santo, yo quiero pedirte que abras nuestros ojos, que abras nuestros ojos y oídos espirituales para que podamos comprender, para que podamos ver con claridad lo que tú nos quieres decir el día de hoy. En el nombre de Jesús, te adoramos y glorificamos. Amén. Muy bien, bienvenidos una vez más. Muchas veces nosotros caminamos por la vida cristiana y dejamos las cosas básicas por un lado. Muchas veces, y sobre todo en la actualidad, con tanta medios de comunicación, tantas fuentes de información, es a veces complicado regresar a los rudimentos, regresar a las cosas básicas, fáciles de la fe. Hay de alguna manera una hiperinformación, hay una hipercomunicación, pero en medio de todo ese ruido se nos olvidan las cosas básicas. Y hoy quiero hablar yo de uno de esos temas, podríamos decir tal vez doctrinas o principios bíblicos fundamentales para nosotros. Mientras venía para acá a grabar este mensaje, venía escuchando en el carro una canción muy bonita que no hace mucho
me la consiguieron, me dieron copia de la misma. Es una canción que es un himno que habla que yo quiero ser cristiano en mi corazón. Yo quiero ser cristiano, y después la letra cambia y no solo yo quiero ser cristiano en mi corazón o de corazón, sino yo quiero ser como Cristo. ¿Y qué pudiera ser más importante que ser como Cristo? Realmente nosotros perdemos de vista que al final todo esto se trata de que debemos ser como Jesús. Imitar su carácter, imitar su forma de pensar, su comportamiento y por supuesto vivir de acuerdo a sus enseñanzas, de acuerdo a la revelación que Él nos vino a dar. Y uno de esos asuntos muy importantes es el asunto de la fe. Y hoy yo quiero hablarles acerca de la fe cristiana, no la fe como un concepto inmaterial, un concepto así nebuloso, sino hablarles de la fe en Cristo Jesús, la fe en Dios Todopoderoso. Anoche en nuestra reunión de Iglesia en el Hogar, por medio de la plataforma digital, yo les hablaba de Jehová, el Dios Altísimo. Y esa expresión, ese nombre de Jehová, el Dios Altísimo, sería Jehová el Elión o Yahweh el Elión, como se conoce en las escrituras hebreas. Y no es cualquier nombre, es un nombre especial el de nuestro Dios. Y a ese Dios, es la fe en ese Dios que yo quiero hablar el día de hoy. Cuando nosotros hablamos de fe, indefectiblemente, cuando alguien escribe un libro o habla acerca de la fe cristiana, tiene que terminar hablando o empezar o terminar o durante el transcurso del desarrollo de sus pensamientos tiene que hablar acerca de Abraham, el padre de la fe. Y pues no podríamos nosotros hablar de la fe cristiana sin mencionar a Abraham, que luego se convirtió en Abraham. Y para ello le quiero rogar que me acompañe al libro de Génesis, capítulo 12. Aquí Dios nos narra, por medio del autor de Génesis, las aventuras, porque realmente fueron aventuras, de Abraham, el padre de la fe. Yo le animo, es un buen ejercicio leer en el libro de Génesis estos capítulos acerca de la vida de Abraham y de los patriarcas. De hecho, como decía yo en mi oración al principio, ya llevamos 6 meses, estamos por cumplir 6 meses de vivir bajo estas condiciones especiales en las que estamos. Y yo quisiera preguntarle cuánta palabra de Dios ha leído usted en estos 6 meses. Si ya leyó la Biblia completa, si ya leyó el Nuevo Testamento, si ya leyó el Antiguo, los Salmos, Proverbios, si ya leyó los 4 Evangelios. ¿Cuánto de la palabra de Dios ha leído usted en estos 6 meses? Creo que es suficiente tiempo. Sobre todo al principio de esta situación que estamos viviendo, en donde nos encerraron en nuestras casas y no había muchas cosas que hacer. Yo creo que lamentablemente muchos cristianos, en lugar de buscar más de la palabra de Dios, se refugiaron en las redes sociales, en las plataformas digitales de entretenimiento, en la televisión por cable, juegos, qué sé yo, tantas otras cosas, todo menos la palabra de Dios. Y usted va a ver más adelante por qué yo menciono este asunto. La historia de Abraham realmente no empieza en el capítulo 12, sino empieza unos versículos antes, donde se nos narra su árbol genealógico, de dónde viene Abraham. Y encontramos en Génesis 11, 27 al 32, el origen o de dónde viene. Encontramos que el papá de Abraham era un hombre llamado Taré. Y Taré tuvo 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán. Y Harán fue el papá de Lot, el famoso sobrino de Abraham. Y se nos explica ahí de que ellos nacieron y eran originarios de Ur de los Caldeos. Posteriormente el papá, es decir, el señor llamado Taré,
se mueve con toda su familia, con todas sus posesiones, sus esclavos y todo eso, se van hacia el norte a un lugar que se llama Harán. Y yo le animo a que usted, y esa es una de las tantas ventajas que tiene la Biblia impresa, casi todas las Biblias al final de las mismas tienen mapas donde nos podemos ubicar de qué lugares estamos hablando. Entonces usted puede buscar un mapa de la época de los patriarcas y ahí va a encontrar dónde era Harán. Y cuando estaba en Harán, Dios le habla a Abraham. Y aquí sí, por favor, en Génesis 2:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mire qué palabra tan maravillosa, tan hermosa que le dan a este hombre. Y mire, este versículo usted seguramente ya lo habrá escuchado. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Su familia y mi familia son bendecidas por medio de esta bendición que Dios le dio a Abraham hace miles de años. Estaba buscando en un comentario bíblico una tabla de tiempo y más o menos Abraham vivió allá por el año 2170, 2160 antes de Cristo. Entonces estamos más o menos a unos 4000 años de distancia de esa bendición. Y es bueno que usted sepa de dónde. Nosotros somos benditos. Y es que del linaje de Abraham, en la carne proviene Jesús. Jesús nació, es descendiente directo de Abraham. Ahora, aquí Dios le da instrucciones a este hombre. Dios le habló. Y mire qué cosa tan extraordinaria es que Dios nos hable a nosotros. No hay otra experiencia en este planeta tan extraordinaria como la que un Dios eterno, el Dios santísimo, de Jehová, Yahweh, el Elión, nos hable a nosotros, simples mortales. Yo quisiera preguntarle en esta mañana si Dios ya le ha hablado en algún momento en su vida. Y si lo ha hecho, ¿qué cosa usted estará de acuerdo conmigo? ¿Qué cosa más maravillosa, qué cosa tan extraordinaria es saber uno que no es el hermano, que no es el predicador de la radio, que no es el profeta, que no es aquí, inclusive que más allá del asunto de la Biblia, el saber que Dios nos está hablando. Y lamentablemente, sí, a veces nosotros quisiéramos que se aparezca un ángel o el arcángel, o haya una visión, o que se acerque un hermano, una persona que tiene el don de profecía, queremos que se acerque y nos hable de parte de Dios. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos la oportunidad y no estamos conscientes de esa oportunidad, la extraordinaria oportunidad de que Dios nos hable todos los días y a cada momento por medio de su palabra. Cuando yo hablo acerca de la Biblia impresa en tinta y papel, rápido la gente me habla, y sobre todo los jóvenes, me hablan acerca de las Biblias electrónicas y que ya tienen el app en el teléfono o en su tablet. Y yo rápidamente me doy cuenta que es gente que no la lee. Pueden tener el app, pero no tienen la disciplina para leer la palabra de Dios. Y yo quiero animarle esta mañana y quiero recordarle que Dios le quiere hablar a usted y a su familia, a sus hijos y a esta nación por medio de su palabra. Dios ya dio su revelación, Dios ya habló de cuál es su voluntad y aquí la tenemos en su palabra escrita. Que Dios bendiga a los traductores, a los correctores, que Dios bendiga a los impresores, por supuesto, a aquellos que encuadernan nuestras Biblias y los distribuidores que nos hacen llegar la palabra de Dios de forma impresa. Entonces, Dios le habla a Abraham y tiene una revelación a Abraham. En el capítulo 11, en esos versículos del 27 al 32, se nos explica que la esposa de Abraham, Sarai, no podía tener hijos. Y aquí Dios le da ciertas instrucciones muy particulares a Abraham.
que se vaya de la casa, se separe de su familia en la sangre, en la carne, y que Dios lo va a llevar a una tierra diferente que él no conoce, pero adicionalmente a eso, que le va a dar muchos descendientes. Entonces, cuando usted no tiene ningún hijo, es particularmente complicado creer o esperar tener una gran descendencia. De hecho, si usted es soltero o soltera y Dios le hablara de tener muchos descendientes, se va a requerir fe y confianza en Dios de que así va a ser, porque la cosa, humanamente hablando, se ve complicada. Ahora, vemos aquí a continuación, en el versículo 4, lo siguiente. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Mire, qué bueno, hasta aquí todo, qué lindo, qué maravilloso. Abraham fue obediente a la visión, ¿o no? Pues fíjese que mire qué es lo que encontramos a continuación. Y Lot se fue con él. Lot era su sobrino, el hijo de su hermano. Y Dios le dijo claramente a Abraham que se separara de su parentela, que se fuera de la casa de su padre. Y Abraham obedeció, pero obedeció parcialmente. Hizo lo que el Señor le dijo, pero le modificó, alteró, arregló de alguna manera lo que Dios le había dicho. Y cuántas veces Dios nos habla a nosotros y nos da una instrucción y nosotros la ajustamos a nuestra conveniencia, a lo que a nosotros nos gusta, a lo que nosotros creemos prudente, de acuerdo a nuestra experiencia. Abraham obedeció, pero obedeció parcialmente. ¿Y cuántas veces usted y yo obedecemos, si es que lo hacemos, también parcialmente? Ajustamos las cosas a lo que nosotros creemos. Pero en fin, Dios es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, y un hermano que nos acompañó hace muchos años en Verbo Sur, nos compartía un concepto, y él manejaba este concepto de la voluntad permisiva de Dios. No es un término no es un término oficialmente reconocido, pero sí nos permite entender por qué Dios permite ciertas situaciones. Permite, entre otras cosas, que usted y yo nos equivoquemos. Permite Dios que a veces hagamos las cosas a nuestra manera, nos equivoquemos, nos metamos en problemas, para que veamos su gracia y su brazo fuerte para después sacarnos del problema en el que nosotros mismos nos hemos metido. Pero bueno, dice aquí entonces que Lot se fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Imagínese, tener 75 años y empezar una nueva etapa en su vida, separarse de su padre, de la seguridad del círculo familiar, porque en medio de todo el estar con la familia produce cierto nivel de seguridad y de tranquilidad. Pero aquí Dios le dice, ya teniendo él 75 años, vete a un nuevo lugar, a un nuevo sitio. Sepárate, de alguna manera cortar el cordón umbilical con tu padre y la familia de él. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Qué bonito esto. A tierra de Canaán fueron y llegaron a Canaán. Abraham, en medio de esa modificación del plan original que Dios le había dado, Dios fue fiel y les permitió llegar a donde tenían que llegar, a la tierra prometida, a la tierra que Dios quería darle a Abraham y a sus descendientes. Dios, cuando te llama a un lugar, cuando Dios te habla de sus planes para tu vida, si tú te abandonas, si tú confías, si tú tienes certeza en los planes y en la voluntad perfecta de Dios, entonces Él te va a llevar a donde Él quiere llevarte, para que tú estés en el centro de su voluntad. Así que, miren qué cosa tan linda. Abraham no fue más allá de Canaán, no vino más para acá de Canaán, no se fue a la izquierda, no se fue a la derecha. Abraham fue a Canaán, se propuso ir a Canaán y llegó a Canaán. Y mientras nosotros estemos en la palma de la mano del Señor, en el centro de su voluntad, vamos a estar bien. ¿Está usted
donde Dios quiere que esté? Esa es una pregunta del $1.000.000. ¿Está usted en donde Dios quiere que usted esté, sirviendo, honrándole, sirviéndole, confiando en Él? Probablemente está, entonces cabe la pregunta, ¿está usted en la empresa que Dios quiere que usted esté, haciendo el trabajo que Él quiere que usted haga? No sé si me confundí ahí con un medio trabalenguas, pero ¿estamos donde Dios quiere que estemos? En eso se podría resumir. ¿Estamos donde Dios quiere que estemos? Y probablemente, como vamos a ver más adelante, quizás, no siempre es así, enfrentamos mucha dificultad y problemas porque no estamos donde debemos estar, donde Dios quiere que estemos. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Yo quiero pedirle que por favor deje en su Biblia de tinta y de papel una marca, por favor, un separador, y me acompañe rápidamente al libro de Hebreos, capítulo 11, que es el capítulo de la fe y de los héroes de la fe, y que pudiéramos leer a partir del versículo 8. Todo el capítulo 11 de Hebreos es muy interesante, y si nosotros vamos a hablar acerca de la fe, así como hablamos de Abraham y de Abraham, tenemos que hablar del capítulo 11 de Hebreos si es que vamos a tocar este tema. Entonces, a partir del versículo 8 nos dice la palabra de Dios: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. El problema del ser humano, hermanos, es que muchas veces Dios nos llama a lugares que nosotros no conocemos, a los cuales no estamos familiarizados. Y humanamente hablando, eso nos da temor, nos da incertidumbre, desconfianza y todas esas palabras parecidas. Pero si nosotros hemos sido llamados por Dios a un lugar y a una situación, y nosotros tenemos la certeza y la convicción de que Dios es el que nos está llamando, Dios va a estar con nosotros. ¿Por qué? Por la fe. ¿Y por qué hago énfasis en las palabras certeza y convicción? Ya que usted está ahí en Hebreos 11, por favor vea unos versículos antes. Aquí en mi Biblia está prácticamente a la par. Mi Biblia está diagramada de tal manera que son 2 columnas en cada página. Prácticamente estos dos versículos están uno a la par del otro. Y dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos de Verbo del Valle, si vamos a tener fe en Dios, es porque nosotros tenemos certeza en su palabra. Nosotros estamos convencidos de sus promesas, de que Él es suficiente para cumplirlas y hacer de acuerdo a lo que Él ha dicho. Abraham salió de Harán confiando y teniendo la certeza de que Dios iba a estar con él, sin ver a Dios. Y le recuerdo, Abraham estaba invocando y sirviéndole a un Dios invisible. No habían cruces cristianas como para decir: bueno, ahí está Cristo y voy a confiar en Él. No habían iglesias, ni siquiera sinagogas como para pensar: bueno, voy a ir al templo a orar o a buscar a Dios. Era un poco más, si usted quiere, requería más confianza, requería un compromiso mayor buscar a Dios bajo esas circunstancias. Y entonces quiero, por favor, seguir leyendo en Hebreos 11, 8, 9 en adelante. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel
quien lo había prometido. Yo le quiero animar a que usted subraye esta frase ahí en su Biblia, en Hebreos 11:11, donde dice que Sara tuvo fuerzas para concebir, para dar a luz, seguramente eso implica lactancia materna, los famosos 40 días posparto y toda la energía que se necesita para cuidar a un niño cuando ya era mayor. Y dice, ¿por qué Sara tuvo todo eso? Porque creyó, porque tuvo la certeza, porque tuvo la convicción que Dios era fiel y Dios lo había prometido. Así que, hermano, si nosotros vamos a establecer un fundamento, la piedra angular acerca de la fe cristiana, nosotros debemos hablar de que Dios es fiel para cumplir lo que nos promete. ¿Cree usted en Dios? ¿Confía usted en Dios? En medio de esta pandemia, con mi esposa y mis hijos y pues algunos líderes de mi iglesia local hemos estado pues en conversaciones y nos llama la atención el temor exacerbado, el pánico que algunas personas todavía manifiestan con este asunto del virus COVID-19. Yo no quiero minimizar, por favor no tomo a la ligera esta situación, pero inclusive los especialistas seculares, aquellos que no creen en Dios, nos hablan de que esto es un virus relativamente con muy baja mortalidad. Aquí en Guatemala, al día de hoy, en septiembre, luego de 6 meses de estar bajo esta situación, han muerto alrededor de 3,000 personas. En una población de 15, 16 millones de personas que vivimos en Guatemala, realmente es un porcentaje muy, muy, muy bajo. Claro, esto es muy fácil hablarlo cuando no es mi papá, no es mi abuelo, no es mi esposa o algún hijo el que está enfermo. Pero realmente, hermanos, si somos honestos, Dios, yo tengo la convicción, yo tengo la certeza de que mi Dios sigue siendo más grande que el COVID-19. Y Dios va a protegerme a mí y a mi familia. Y si Dios en su perfecta voluntad sabe que yo me voy a enfermar y que me toca irme con Él por causa del COVID, entonces que así sea. Pero yo no puedo vivir en temor. ¿Sabe? Yo creo que ya otras ocasiones que he estado aquí con ustedes en esta iglesia les he hablado de que la moneda de cambio en el reino de los cielos es la fe. Y que la moneda de cambio, la moneda de negociación en el infierno es el temor. Entonces, cuando nosotros tenemos temor, lo que tenemos es la moneda que el infierno usa. Y claro, yo no estoy hablando de no ser precavido, de no tener medidas de higiene, de cierta prudencia. Pero usted y yo no podemos ni debemos vivir en temor, porque nuestro Dios es más grande que la enfermedad. De hecho, nuestro Jesús es más que la muerte. Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y Él intercede por nosotros todos los días a favor nuestro delante de Dios Padre. Así que esta mañana yo le quiero acorralar con preguntas incómodas. Deseo confrontar en quién está teniendo usted fe, si en el Dios de la Biblia o en alguna otra cosa. Quizás hay quienes he encontrado, inclusive cristianos, que están esperando la vacuna, tienen confianza y certeza de que cuando venga la vacuna se va a acabar todo el problema y podemos seguir con nuestras vidas como que si nada hubiera pasado. Pero mire, las vacunas hechas por los hombres son falibles, pueden fallar. Y de hecho, pues hay muchos estudios por ahí que muchas buenas intenciones han tenido de hacer algunas vacunas, no necesariamente con este virus, pero las cosas no han salido como ellos esperaban. Entonces, ¿en quién tiene usted confianza? ¿En las promesas de quién usted está depositando su fe? Es una pregunta incómoda y difícil. Y entonces, versículo 12, en Hebreos, por lo cual también de uno, es decir, de Abraham, y ese ya casi muerto, imagínense qué drasticidad la del autor del libro de Hebreos, qué extremo, ¿verdad? Es decir que Abraham casi estaba ya muerto cuando tenías casi 100 años, ¿sí? Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Es decir,
¿qué es lo que nos dice el autor de Hebreos? Dios cumplió su promesa allá del libro de Génesis. Efectivamente, Abraham y Sara tuvieron una gran multitud de descendientes que el día de hoy aún muchos de ellos están con nosotros. Hermanos, Dios cumple sus palabras, cumple sus promesas. Los gobiernos de la tierra no cumplen sus promesas. Probablemente su esposa, su esposo no cumplen todas las promesas que le han dicho, le han ofrecido. Sus hijos, nuestros padres, nuestras familias, nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo quizás no han cumplido todas sus promesas, pero Dios es un Dios que cumple sus promesas. Ahora, yo quiero, mire, yo no sé cómo estamos con el tema del tiempo, pero yo quisiera explorar un poco más, y hará bien usted y su familia en leer los capítulos 11, 12, 13, 14, 15, 16 de Génesis. Ahí usted puede tener una perspectiva bastante amplia de la vida y los hechos de Abraham. Pero vamos a seguir aquí en Génesis. Por favor, deje otra marquita ahí en el libro de Hebreos. Quizás regresemos en un momento. Hebreos capítulo 11. Y entonces vamos a seguir. En Génesis capítulo 12 seguimos leyendo. Y mire usted, nos habíamos quedado en el versículo 7 y dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y Abraham, entre paréntesis, edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido. Los altares en el Antiguo Testamento tenían el propósito de marcar, de conmemorar, de conmemorar un lugar especial donde Dios había dado una revelación. Dios daba instrucciones, ¿verdad? Y una de las instrucciones principales era de que las piedras utilizadas para edificar un altar no debían ser talladas, sino tal como estaban ahí en la naturaleza, tal como el hombre o la persona que quería construir el altar lo encontraba, tal cual las piedras tenían que ser usadas. Y de acuerdo al registro bíblico, Abraham construyó 4 altares en Canaán, en 4 diferentes lugares, y este es uno de ellos. ¿Sí? Hemos registrado, si Dios nos ha hablado, yo quiero preguntarle, ¿ha usted marcado? ¿Usted se recuerda por lo menos el día, mes, el año en que Dios le habló? Dios le dio una promesa. Hace más o menos unos 21, 22 años, Dios nos dio a nuestro hijo Samuel. Y me acuerdo que tendría que haber sido el año 1998. Y estuvimos en una reunión en nuestra iglesia y pasamos al frente porque queríamos tener otro hijo y aparentemente no podíamos tenerlo. Y aunque ya nuestra hija mayor había nacido, pues humanamente hablando algo no estaba bien. El punto es de que oramos y Dios por medio de un hermano nos dijo que nos lo iba a dar. Es más, ahorita que estoy recordando, años antes, cuando no teníamos hijos, un hermano, quizás alguno de ustedes lo conoce, Carlos Aguilar, nos dio una palabra de que Ruth y yo íbamos a tener un hijo varón. Y a nosotros nos acompañó esa palabra, y pues allá en el año 98 eventualmente mi esposa resulta embarazada, y aquí 22 años después yo les puedo decir, Dios cumplió su promesa. Nosotros hemos vivido esto y me emociona recordar eso, porque en mi experiencia personal compruebo de que efectivamente Dios cumple sus promesas. Entonces, edifiquemos un altar. Por favor, no se confunda, no le estoy hablando de este altar aquí en el edificio de la iglesia local. Yo le estoy hablando de un altar en su corazón, de un altar en su hogar, un lugar de encuentro entre usted y su Dios. Yo lo animo a que usted edifique un altar ahí en su casa, en un lugar privado.
Si tiene una oficina, en su estudio, en su habitación, si su casa no es tan grande, en el baño si es necesario, un pedacito del patio de atrás, no sé. Busque un lugar donde usted pueda tener un lugar de encuentro con Dios, con su Dios, con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, con el Dios que levanta a los muertos, que resucita a los muertos, con el Dios que sana al enfermo, que limpia al leproso, el Dios que parte el mar en dos y hace que su pueblo pase sobre tierra seca. A ese Dios, y de ese Dios estoy hablando. Bueno, y dice, luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Mire, esto no, tampoco le estoy diciendo vaya y construya un altar de piedras en el jardín de su casa, no me estoy hablando de eso, pero realmente nosotros debemos invocar a nuestro Dios. Y ahorita yo quiero detenerme. Mire, hace muchos años yo recibí de parte de Dios que debíamos nosotros invocar su presencia y usar esa palabra. Estábamos en alguna plática, y esto ahorita lo estoy recibiendo de parte de Dios, no lo traía pensado, planificado hablarlo, pero hace muchos años estábamos platicando en algún contexto con algunos líderes de la iglesia y hablábamos de que los brujos invocaban al demonio y hacían todos sus trabajos y todas esas sus cosas raras para invocar la presencia y el poder de Satanás y de sus demonios. Y entonces en esa plática con estos hermanos, no me acuerdo dónde y cuándo fue, pero yo les decía, bueno, y si los brujos invocan al demonio, ¿por qué los cristianos no podemos invocar la presencia de nuestro Dios Todopoderoso? Y entonces a partir de eso, de tanto en tanto, recuerdo eso y yo quiero animarle a usted en esta mañana, que usted invoque a Dios en su casa, en su vida, en sus finanzas, en su iglesia, en su ciudad. Debemos invocar la presencia de nuestro buen Dios. Por la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios Hijo por medio de Jesús. Debemos invocar, y ¿sabe qué? El día de hoy muchas personas, incluyendo muchos buenos o bien intencionados cristianos, invocan un espíritu de temor entre las personas con las que tienen contacto. Es que el virus, y que se murió, y que está enfermo, y que está grave, no salga a la calle, disculpe que no le dé la mano. Mire, insisto, no estoy en contra de las medidas de prevención, pero llega un momento en que nosotros debemos tener la certeza y la convicción en que Dios hemos creído. Y si nuestro Dios es más que suficiente para cuidarnos. De hecho, quiero darle un ejemplo, y esto tampoco lo tenía planeado. Cuando nosotros leemos el Evangelio, y por eso es importante que usted lea los Evangelios, cuando nosotros leemos los Evangelios, encontramos que Jesús más de una vez tocó a los leprosos. Cuando nosotros leemos la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, los judíos les estaba prohibido tocar a los leprosos. El día de hoy sabemos que es porque se iban a contagiar. Tal vez ahí después el doctor Werner me corrige. No recuerdo si la lepra es causada por un virus, por una bacteria, por un hongo, pero fuera como fuere, era altamente contagioso. Y entonces la lepra era una cosa seria. Cuando usted le daba lepra en los tiempos bíblicos, prácticamente era su sentencia a la muerte, y usted era expulsado de la comunidad y su mundo cambiaba totalmente. Pero Jesús, el Hijo de Dios, a propósito tocaba a los leprosos y los sanaba. Y yo pregunto, ¿será que Jesús en algún momento tuvo temor de que le contagiaran la lepra? Yo pienso que Jesús estaba claro de su autoridad y de los cuidados de Dios el Padre. Y que Dios era capaz, así como Dios fue capaz de darle a Abraham y a Sara hijos en su vejez, un hijo en su vejez, Dios es suficiente para cuidarlo a usted.
Hace un par de meses me contaban la triste historia de un pastor guatemalteco aquí en Ciudad de Guatemala, que por ir a traer a un miembro de su iglesia enfermo de COVID allá en el sector de Villalobos, lo llevó en su carro y no sé qué fue lo que pasó, pero este pastor se contagió del virus y lamentablemente este hermano murió. Fue una cosa bastante rápida. Pero yo digo, aún este hermano salió ganando, porque Jesús mismo también dijo que no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Y este hermano dio su vida por servir a este hermano de su iglesia. Así que, mire, este hermano ganó. Humanamente hablando, perdió la batalla contra el virus, pero él ganó la eternidad con Cristo Jesús y no hay cosa mejor que esa. Entonces regresemos, perdone ahí el paréntesis, pero lo consideré prudente y necesario. Y entonces, versículo 10, hubo hambre en la tierra, en Canaán, en la tierra prometida, en la tierra que Dios había destinado para Abraham y sus descendientes. Hubo sequía, hubo necesidad. Y si lo viéramos en términos contemporáneos y modernos, hubo una crisis financiera, una crisis económica, porque cuando hay sequía todo colapsa. Tenemos que recordar que esta gente en ese entonces eran agricultores y ganaderos y dependían del agua. Y cuando no hay agua, los animales se mueren y las plantas no crecen en los campos. Y entonces yo quiero preguntar, ¿será que Dios se equivocó para enviar a Abraham a Canaán en ese preciso momento de esta sequía? ¿Será que Dios es ignorante del clima y no sabe lo que pasa? ¿O será que Dios tiene planes que nosotros no entendemos y que Él tiene una óptica diferente a la nuestra? Humanamente hablando, Abraham, porque aquí todavía no es Abraham, Abraham hizo lo que humanamente cualquiera de nosotros habría hecho. La segunda parte del versículo 10 dice, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque el autor de Génesis nos dice, porque era grande el hambre en la tierra. Y el día de hoy estamos viendo cómo muchas empresas están cerrando, negocios de años han clausurado, restaurantes y tantas otras industrias, las empresas se han visto forzadas a despedir o buena parte de su personal. Y podríamos decir, pues aquí en Guatemala tal vez no hay sequía, estamos en época lluviosa, ahora en septiembre de 2020, pero sí hay una sequía financiera y muchas empresas y muchas familias están pasando un tiempo difícil. Pero Dios es más que suficiente. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es más que suficiente. ¿Cree usted, tiene certeza, tiene convicción de que Dios lo va a cuidar a usted también en medio de esta sequía financiera que estamos viviendo? Yo creo que sí. Yo personalmente creo que Dios es más que suficiente para proveerme. Y puedo darle testimonio, Dios ha provisto 6 meses y no sé cuánto tiempo más. Yo que necesitaría un par de horas, pero no tenga pena, no se asusten, no voy a hablar un par de horas para todo lo que tengo ahorita en mi corazón y en mi mente. Dios no le dijo a Abraham que se fuera a Egipto. Dios le dijo que se fuera a Canaán y que Dios lo iba a bendecir en Canaán y que Dios lo iba a hacer padre de una gran multitud en Canaán, no en Egipto. Y nosotros muchas veces, humanamente hablamos, le queremos corregir la plana a Dios. Queremos corregir, no Señor, es que tú te equivocas, no, es que no es así la cosa. Tú no conoces al presidente de Guatemala, tú no conoces al alcalde, Señor. Tú no conoces cómo es mi esposa, tú no conoces cómo son mis hijos. Y entonces nos metemos a trastear, perdone que use esa palabra, nos metemos a tocar, ¿verdad? Y querer modificar el plan de Dios. Y Dios, con su voluntad permisiva, nos permite que nos metamos en problemas para que lo podamos volver a encontrar. Y dice que pues Dios permitió que se fuera con todos sus tiliches, se fue con toda su familia, con todas sus cositas, se fueron para Egipto porque pues usted tiene que recordar que Egipto por el río Nilo, entre paréntesis que Dios creó, cierro paréntesis,
Ellos no tenían tanto ese problema porque pues, el río Nilo es uno de los más caudalosos del planeta. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Eso pasa cuando nos metemos a trastear los planes de Dios, cuando nos metemos a modificar. Tenemos que usar parches, y voy a usar una palabra muy guatemalteca, tenemos que ser chapuces después. Porque la voluntad de Dios es buena y perfecta. Y los planes humanos tenemos que estar viendo ahí cómo lo arreglamos después. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Más o menos aquí Sarai tenía alrededor de 65 años, era una mujer mayor, pero siempre me ha llamado la atención pensar, bueno, ¿cómo habrá sido una mujer tan hermosa, tan guapa, que a sus 65 años era de buen ver, ¿verdad? Era atractiva humanamente hablando. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Hermanos, yo le animo y yo le quiero recordar a Carlos Orellana que no es bueno trastear los planes de Dios. Dios es más que suficiente. Dios es un estratega. Dios no improvisa sus planes. Dios no se equivoca. Ahora, si usted cree en un Dios imperfecto que se equivoca y que es ignorante y que qué sé yo, ¿qué puedo hacer yo? Pero el Dios de la Biblia, el Dios que se describe, el Dios de estas historias, es un Dios todopoderoso. Es Jehová o Yahweh Sebaot, Dios de los ejércitos celestiales. Él es el Dios al que servimos. Y de ese Dios es que yo estoy predicando esta mañana. Así que, pues se meten problemas, vamos a resumir, se meten problemas, se descubre eventualmente el complot, la mentira de Abraham se descubre, es deportado, vamos a usar esa palabra moderna, Abraham, Sarai, todas sus cosas son deportados de Egipto por la mentira. Dios se encargó de revelar la mentira en la vida de Abraham y de Sarai. Y Dios muy probablemente, porque te ama, hermano, hermana, también va a revelar la mentira que puede haber en tu vida. Así que mejor ponte a cuentas con Dios lo más pronto posible. El Señor no se glorifica avergonzando al cristiano, al hijo que confía en Él. Dios no se glorifica en avergonzarlo. Pero es bueno que tú y yo nos pongamos a cuentas con Él. Él conoce nuestros corazones, las intenciones más profundas de nuestro corazón, los pensamientos más sucios y más cochambrosos de nuestra mente. Dios los conoce. Y yo te animo, ponte a cuentas con el Señor. Bueno, ahora regresa Abraham a Canaán. Capítulo 13, versículo 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él, su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Imagínense la vergüenza de Abraham, haber sido reprendido por Faraón en Egipto, un hombre impío, un hombre que no conocía a Dios, confrontado con su mentira, y Abraham ahí teniendo a su sobrino Lot, siendo confrontado como un mentiroso, siendo descubierto como un engañador. Complicado. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Hermano, luego de que nos metemos en problemas, luego de que es descubierta nuestro engaño, debemos de volver al lugar de nuestro encuentro con nuestro Dios.
Yo le animo en esta mañana, yo le invito a que si usted, y no le estoy hablando de pecados groseros, no le estoy hablando de pecados descarados. Yo le estoy hablando de que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted no ha tenido fe y no tiene fe, absoluta certeza, absoluta convicción en el Dios Todopoderoso, entonces eso le es contado por pecado. La razón de hablar de esto es de que estamos rodeados de un mundo de incredulidad, estamos rodeados de un mundo lleno de temor y de incertidumbre. Y en medio de este mundo, con todos esos defectos, Dios nos ha enviado a ser luz, a ser sal para Guatemala y para las naciones, para su familia, para sus amigos que no conocen al Señor. Y entonces, ¿cómo va a ser eso que aquellos que se llaman hijos de Dios son más miedosos que los impíos, que los incrédulos? ¿Cómo va a ser? El nombre de nuestro Dios es vituperado por causa de nuestra incredulidad. Y yo lo quiero desafiar y lo quiero retar a que junte, permítame, hay una expresión, para que se ciñan los lomos espiritualmente, para ceñirse los lomos en el nombre de Jesús, y usted enfrente esta crisis lleno de fe, lleno de convicción, con absoluta certeza de que nuestro Dios es más que suficiente. Y entonces debemos de regresar al encuentro, al lugar de encuentro, al lugar del altar, en ese lugar donde nos encontramos con nuestro Dios, en ese lugar donde Dios nos habla, en ese lugar donde Dios revela su voluntad y revela su palabra a nosotros. A ese lugar secreto donde podemos oír y ver. Ahora que hablo de oír y ver, quiero rogarle que vayamos al libro de Romanos. ¿Por qué es importante que hablemos de esto? Porque en Romanos capítulo 10, versículo 17, nos encontramos uno de esos versículos que aprendimos en la escuela dominical cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, y que muchos de nosotros hemos dejado en el closet de los recuerdos, ahí en el cuarto de los chunches de nuestro corazón y nuestra mente. Ahí hemos refundido este versículo. En Romanos 10, 17 dice que así que la fe, o por lo tanto la fe, es por el oír. Otras traducciones hablan de que es causada por el oír. Y el oír es por la palabra de Dios. Y otra traducción habla de las buenas nuevas de Cristo. Hermano, aquí en mi Biblia de estudio que yo estoy usando, hay un comentario de este versículo. Y quiero leérselo porque creo que es adecuado para lo que estamos hablando. Como normalmente operan las cosas de Dios, la gente no llega a la fe a menos que lea la Biblia o alguien le hable del mensaje del Evangelio que ella contiene. Según la palabra de Dios, el Espíritu Santo usualmente despierta una respuesta de fe dentro de nosotros, y es la confiabilidad de esta palabra en la que hacemos descansar nuestra fe. Las palabras de la Escritura son palabras de vida eterna. Esta es la razón por la que es absolutamente necesario predicar el Evangelio. ¿Sabe qué, hermano? El Evangelio es palabra de esperanza. Y el mundo, el día de hoy, más que nunca necesita esperanza en un Dios vivo, en un Dios eterno, en un Dios fuerte. Hermano amado, yo quiero animarle a que usted se aferre a las grandes y maravillosas promesas de Dios. No espere una nueva revelación, no espere de que el profeta o no espere que el arcángel Gabriel se le aparezca un día de estos. No, ya Dios ha dado grandes y maravillosas promesas. ¿Las conoce usted? Yo quiero recordarle algo aquí. Está en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Está Jesús en el desierto. 40 días de prueba. 40 días de ayuno. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Miren otra vez más. Encontramos de la voluntad de Dios. Encontramos de que Dios manifiesta su voluntad para ser tentado por el diablo. Mire
Qué interesante, Dios lleva a Jesús al desierto específicamente para ser tentado por el enemigo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús respondió y le dijo, escrito está, escrito está. No dijo, lo escuché de un predicador en el internet, me lo mandaron por WhatsApp, lo vi en alguna red social, en el Facebook, creo haberlo escuchado. No, Jesús fue claro, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y usted y yo no vamos a sobrevivir de esta crisis por alguna vacuna, por alguna medicina. Nosotros vamos a sobrevivir y vamos a acceder a la eternidad por toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire qué básico, pero qué poderoso. Mire qué sencillo, pero al mismo tiempo qué profundo es esto. Así que, ahora, esta escritura, Jesús aquí está citando el libro de Deuteronomio. Y por favor le quiero rogar que vayamos a Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Vamos a ver Deuteronomio 8:1. Jesús está citando particularmente el versículo 3, pero para que usted esté en contexto, vamos a leer aquí. Aquí está hablando Dios mismo, Dios Padre está hablándole a Moisés y al pueblo. Dice, cuidaréis, o sea, pondréis atención, pondréis cuidado de poner por obra, para poner en práctica, de vivir todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis. Mire qué interesante. Nosotros no salimos, nos han dicho que no tenemos que salir de las casas, tenemos que echarnos alcohol, usar mascarilla para vivir, para sobrevivir esto. Pero aquí Dios nos está hablando que para que realmente vivamos, debemos de poner en práctica, debemos ser cuidadosos de poner, de tener una experiencia real con su voluntad y con su palabra. Y así seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿Y de qué juramento está hablando aquí el Señor? El juramento que le dio a Abraham, allá en Betel. Esa promesa, para que el pueblo pudiera recibir esa herencia que Dios le había ofrecido a Abraham y a sus descendientes, ellos debían de poner en práctica la palabra de Dios, la voluntad del Señor. Versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Hermano, solo llevamos 6 meses, el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. 40 años donde Dios tuvo cuidado de ellos, donde Dios los sanó, donde Dios les dio de beber, donde Dios les dio de comer. De hecho, les dio de comer pan del cielo. Hizo brotar agua de la peña en medio del desierto. Ese es nuestro Dios. Y solo 6 meses llevamos, mire. El pueblo de Israel estuvo 40 años en una tierra que no es para vivir. El desierto no es un lugar para que el ser humano viva. Pero Dios, ahí en medio de ese lugar, tuvo cuidado de su pueblo. Para que viváis, bueno, y te acordarás, mire, el altar, parte del tema de tener un altar, es para recordar. Y aquí Dios le habla al pueblo de que debían recordar el camino, por todo el camino que habían recorrido en esos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hermano, mire, uno desde el principio, yo le puedo decir lo que le voy a decir, pero por favor, deme la licencia de poder decírselo. Con mi esposa platicábamos muy al principio, allá en el mes de marzo, a principios de abril, que esta crisis lo que iba a hacer era zarandear el árbol, iba a ver quiénes estaban realmente comprometidos o no con el Señor. Dios iba a probar a su pueblo. ¿Cuántas veces Dios nos lo ha dicho? Dios nos lo había dicho hace meses, hace años.
Dios ya nos había dicho que iba a venir. Hemos orado por un avivamiento, pero ¿sabe qué? Antes del avivamiento tiene que venir la prueba, tiene que venir la purificación del pueblo del Señor. Y mire qué cosa tan linda para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hermano, ¿cómo está usted en este momento? ¿Está siendo aprobado por Dios? Y no le estoy hablando de ser aprobado por el gobierno de Guatemala, si usted está usando su máscara, si usted está echándose alcohol gel. No, estoy hablando de eso. El Señor va a aprobar su fe, porque somos un pueblo de fe. Somos un pueblo que debe confiar en su Dios. Versículo 3. Y te afligió. Mire, y te afligió. Y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Hermanos, esta mañana yo quiero bendecir su vida y quiero pedirle al Espíritu Santo de que abra sus ojos, abra su entendimiento y que usted pueda dimensionar la profundidad de esto. Es un mensaje sencillo, pero tiene muchas ramificaciones y nosotros debemos de prestar atención. No debemos echar este mensaje en un saco roto. El Señor nos va a pedir cuentas de este mensaje y de la aplicación de ese mensaje a nuestras vidas y a la vida de nuestras familias. Hermano, en esta mañana yo quiero animarle a que usted deposite toda su fe y toda su confianza, no en el gobierno, no en alguna empresa farmacéutica, sino en el único Dios verdadero, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en Yahweh el Elión, en Yahweh Sebaot, en ese Dios que todo lo puede, en ese Dios El Shaddai, Yahweh El Shaddai, el Dios que es más que suficiente. Él es el Dios que nos consuela y que nos sostiene. Y si usted no conoce a ese Dios, yo le animo a que esta mañana usted rinda su vida a Él. Que usted rinda sus dudas, que usted rinda sus temores a ese único Dios verdadero. Él es un Dios bueno y Él es un Padre amoroso. Oremos. Muchas gracias por su atención. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, te damos gracias por este mensaje, te damos gracias por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te quiero pedir por aquellos que estén viendo este mensaje y que no tienen el privilegio de conocerte como su Señor y Salvador personal. Señor, yo quiero pedirte que estas personas se arrepientan de sus pecados, se arrepientan de sus temores y puedan descansar en la plenitud de la confianza de un Dios que es más que suficiente. Padre, queremos declarar nuestra confianza en ti, queremos recordarle a nuestra alma que tú eres un Dios vivo y que tú tienes cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús, bendecimos a estas personas que están viendo este mensaje y queremos pedirte en el nombre de Jesús que cuando ellos lean la Biblia, tú les hables, que ellos vean que esto no es palabra muerta, que ellos vean que al contrario, toda la palabra de Dios es poderosa y es viva y es eficaz y penetra hasta lo más profundo del corazón y discierne nuestras intenciones y nuestras motivaciones. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta iglesia. Bendice a cada familia, bendice cada matrimonio, bendice las empresas de mis hermanos, sus trabajos, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Que el Señor le bendiga y hasta la próxima. Nos vemos. Gracias a todos por seguir en las transmisiones de Facebook Live o en YouTube. También los queremos invitar para que puedan seguir haciendo sus diezmos y sus ofrendas a través de la siguiente cuenta que estará apareciendo en la imagen. Cualquier duda sobre dónde realizar tu depósito, puedes llamar al número de la iglesia
o escribirnos a través del Facebook. Los esperamos en una próxima transmisión de Verbo del Valle.